Aquí le damos la bienvenida a todos los participantes que están tanto en Zoom como viéndonos ahora en vivo en el canal de YouTube. Repetimos, hemos esperado unos minutos para que entraran los compañeros. Este webinar trata sobre agricultura simbiótica, es un webinar gratuito. En él vamos a intentar ser muy prácticos y muy dinámicos. No se trata de un webinar tan teórico, sino en el que vamos a poner y mostrar muchos videos y vamos a explicar brevemente de qué se trata la acuicultura simbiótica, qué relación tiene con biofloc, aquamimicry, fermentos, predigerido, etcétera. Vamos a intentar explicar brevemente y de manera pues llevadera qué significa cada cosa, sentar las bases y de manera, como les digo, bastante dinámica. Entonces les pido porfa que tengan paciencia con el tema de las preguntas. Pueden escribirnos en el chat, tanto en YouTube como aquí, las preguntas que tengan. Luego una compañera y Aquilino nos van a ayudar con esas preguntas y vamos a exponerlas, ¿no? Entonces vamos a tener esta primera sesión de exposición del tema de acuicultura simbiótica y luego una sesión de preguntas. Dicho eso, presento rápidamente la trayectoria de BioAquafloc. BioAquafloc es una compañía biotecnológica que tengo el gran orgullo de dirigir. Esto empieza en México hace más de 8 años, casi 11 ya en realidad, en el que empezamos a trabajar con tecnología BioFloc, que fue la primera tecnología simbiótica. Luego fuimos a Tailandia y aprendimos otra tecnología que se llama aquamimicry y luego pasamos a Latinoamérica de nuevo y empezamos a desarrollar ya hace años un híbrido entre BioFloc y aquamimicry. Ya explicaremos eso. BioAquafloc es una compañía que está compuesta por varios integrantes y bueno, en distintas partes, México, Honduras y Colombia principalmente. Entonces, pues ahí tenemos a Danilo Jurado, tenemos a la doctora Adriana Ferreira, tenemos a Iván Vidal y tenemos, por supuesto, a Ángela Gómez. Ellos son coordinadores del curso. Y nuestro gran amigo Aquilino, que nos invitó a este webinar, el cual vamos a grabar también y a subir a los canales de BioAquafloc. Bueno, dicho esto... Muchísimas gracias. Gracias, Aquilino. Yo soy el doctor Celdrán, especialista en acuicultura simbiótica y... estamos centrados en un híbrido, es una tecnología híbrida entre BioFloc y aquamimicry. Ahora vamos a explicar todo eso. Muy bien, si no hay nada más, vamos a empezar con la presentación. Mientras yo estoy explicando, compañeros empezarán a querer entrar y con mucho gusto les iremos dando paso. Muy bien, vamos a compartir la presentación. Compartir. Muy bien. Estupendo. Entonces, sí les pido, por favor, que silencien los micrófonos y las preguntas las escriban en el chat porque luego enseguida las vamos a responder. ¿De acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Vamos a ver un momento porque vamos a silenciar aquí. ¿De acuerdo? Para no hacer esto que acabo de hacer yo, para no tener que salir de la presentación, sí les pido porfa que tengan en cuenta eso, tener el micrófono silenciado para que no tengamos que interrumpir la sesión, porfa. Muy bien, vamos a empezar. Creo que ya estoy compartiendo. Aquilino, ¿me puede corroborar o confirmar que ya estamos compartiendo? Sí, ¿verdad? Sí, Aquilino, ¿me escucha? Bueno, te he silenciado, entonces no te escucho. Pero sí, activa el micrófono, porfa, y me dice... Sí, ya se ve perfecto. Ah, perfecto, bueno, vale, gracias, Jaime. Muy bien, bueno, pues este webinar se titula Acuicultura simbiótica, una tendencia para 2021. Voy a presentar rápidamente acuicultura simbiótica, pero antes voy a hacer un resumen básico del punto en el que nos encontramos actualmente en la industria acuícola. Hemos pasado de la acuicultura tradicional, que sigue siendo el 99% de la acuicultura mundial aproximadamente, y estamos viendo una tendencia hacia la acuicultura hiper o súper intensiva, incluso con geomembrana y con altas densidades de cultivo. En todo ese cambio y adaptación de la acuicultura moderna nos encontramos principalmente con un limitante, y el limitante es
la harina de pescado y el aceite de pescado a nivel mundial, que es con lo que se fabrican todos los alimentos de acuicultura, tanto de animales acuáticos marinos como de animales acuáticos de agua dulce. Esta harina de pescado y aceite de pescado que falta, digamos, es un gran problema. Primero, porque incide en un problema grandísimo que tenemos como humanidad, que es la sobrepesca, y por otra parte, para abastecer a la población mundial, que aproximadamente estará rozando los 10.000 millones de habitantes en el 2050, según estimaciones de la FAO. De manera que nos encontramos en un punto en el que es obligatorio la producción de animales bioseguros en gran cantidad, pero sin acabar con los recursos naturales. En este punto es cuando entra acuicultura simbiótica, porque es capaz de generar cultivos de alta densidad, respetando el medio ambiente y con una gran sustitución del alimento balanceado por otros alimentos de manera natural o incluso sustitución completa. Vamos a verlo. Si tuviéramos que presentar acuicultura simbiótica, diríamos que se apoya en 3 pilares fundamentales. Contiene bioflóculos y se usan fermentos en acuicultura simbiótica. Hay una menor renovación de agua y hay una mayor producción con un menor impacto. Hernando, porfa, ¿puedes silenciar su micrófono? Vamos a hacer otra cosa para que no nos vuelva a pasar eso. Voy a poner solo el anfitrión. Vale. Un momento, no. A ver si puedo más. Permitir que los participantes den un segundo. Reactivar el micrófono, ya no pueden reactivar el micrófono. Me disculpan, pero así no hay ningún problema. Volvemos a empezar. Voy a presentar otra vez el tema. Entonces, estábamos presentando la acuicultura simbiótica. La acuicultura simbiótica se basa en 3 pilares fundamentales. Se apoya en bioflóculos y alimento natural, una fuente de carbono, que en nuestro caso son fermentos. Hacemos poca renovación de agua o ninguna y hay una mayor producción con un menor impacto. Los fermentos y los bioflóculos suponen sustancias protectoras de enfermedades, es decir, ayudan a que no haya enfermedades en nuestro cultivo y suponen un alimento directo e indirecto para camarones y peces. La menor renovación de agua hace que haya una menor afección por enfermedades y hace que no haya pérdidas de nitrógeno. ¿Por qué? Porque la mayor parte de los patógenos entran por el recambio de agua. Si no hacemos recambio de agua o lo limitamos, pues entonces vamos a tener una menor afección por patógenos. Y luego, como no hacemos recambio de agua, las sustancias nitrogenadas, que a fin de cuentas es lo que hace crecer el músculo de nuestros peces y camarones, no las tiramos por el desagüe, no nos deshacemos de ellas y por otra parte no contaminamos el medio ambiente porque están en una forma tóxica, en forma de amonio y amoníaco. De esta manera lo que hacemos es que aprovechamos toda esa proteína en forma de amonio y amoníaco, la transformamos en proteína viva, los microorganismos la transforman en bacteria, protozoarios y otros elementos del zooplancton que forman flóculos y zooplancton asociado y que es susceptible de ser alimento para camarones y para peces. De esta manera cerramos el ciclo del nitrógeno. Esto pasa en los estanques de acuicultura simbiótica porque limitamos los recambios o no hacemos recambio. Entonces, todas las heces, el alimento no ingerido y los productos del metabolismo, amonio y amoníaco, se transforman en proteína viva disponible, que es capaz de ser captada por nuestros organismos de cultivo. Y por supuesto tenemos una mayor producción porque estas tecnologías están diseñadas para producir en alta densidad. Alta densidad estamos hablando por encima de los 350 400 camarones por metro cuadrado y por encima de las 160, 70, hasta 100 peces por metro cúbico, lo que estamos hablando de unos hasta 45, 50 kilos por metro cúbico. Además, consumimos menos agua, suelo y alimento. De manera que estas producciones las llamamos producciones más por menos. ¿Por qué? Usamos menos suelo, como es en alta densidad necesitamos muy poquita extensión para producir lo mismo que en una hectárea, por ejemplo. Consumimos muy poquita agua, solamente llenamos el estanque por la evaporación que perdemos, ¿no? Recuperamos el nivel perdido por evaporación, pero no hacemos recambio de agua.
usamos mucho menos alimento porque tienen alimento natural en el agua en forma de bioflóculos y zooplancton y porque usamos alimento predigerido que hacemos nosotros mismos y no usamos suplementos ni antibióticos, de manera que hay mucho menos impacto tanto en el suelo, en el agua y en el alimento. Es una tecnología más por menos. Entonces, vamos a hablar de manera pragmática de qué es la acuicultura simbiótica. Y he definido aquí 5 epígrafes que vamos a explicar. La acuicultura simbiótica, ¿para qué sirve? Pues principalmente sirve para tener una mayor calidad de agua. Y aquí, en este sentido, vamos a poner un video en el que estamos usando fermentos para aumentar la calidad de agua en nuestros estanques, en extensivo. Igualmente, esta tecnología está preparada y de hecho está diseñada para usar en hiperintensivo. Y aquí tenemos el video. Muy bien, voy a dejar un momento de compartir para explicarles ¿de qué se trata esto? La acuicultura simbiótica, su primer elemento diferenciador es ayudar a la calidad de agua. Imagínense, no hacemos recambio de agua y eso va a hacer que varíen los parámetros físico-químicos. Va a haber una mayor concentración de algunos tóxicos, entre ellos el nitrógeno amoniacal total, va a descender el oxígeno, va a haber menos alcalinidad, va a haber ciertos parámetros que van a variar. Entonces nosotros tenemos que utilizar incentivos en el cultivo para corregir eso. Uno de los incentivos es utilizar aireación y otro de los incentivos más importantes en la acuicultura simbiótica es el uso de fuentes de carbono, en este caso de fermentos. Los fermentos nos van a permitir que haya más oxígeno en el agua, incluso podemos subir la densidad de cultivo sin aireación. Sin tener aireación hemos llegado a cultivar 30 camarones por metro cuadrado, lo cual es bastante. Normalmente se cultivan desde 1 o 2 hasta 15 normalmente, lo que se suele cultivar en extensivo. Nosotros en extensivo, en las granjas de Costa Rica que hemos alquilado y que producimos, llevamos incluso ya 30 camarones por metro cuadrado y funciona estupendamente bien, con el uso de un protocolo de acuicultura simbiótica que tenemos y con el uso de fermentos. En la parte de piscicultura igual, con peces, ya sea cachama, peces amazónicos, gamitana, etcétera, o tilapia, hemos subido ya, estamos por encima de los 100 individuos por metro cúbico. Todo eso porque utilizamos incentivos en el cultivo, ¿no? Aireación y el uso de fermentos específicamente. También hacemos extracción de sólidos, pero quiero que quede claro que la acuicultura simbiótica está muy centrada en aumentar la calidad de agua. Otro elemento en el que se enfoca la acuicultura simbiótica y es generación de zooplancton y bioflóculos. Esto incide directamente con tener alimento natural en el estanque. Este alimento natural, podemos ver aquí un rotífero cerca de un bioflóculo. Los rotíferos, copépodos, nemátodos, ostrácodos, gastrotíicos, etcétera, son un alimento impresionante para nuestros peces y camarones en cualquier estadio, tanto larva, alevín como adulto. Este vídeo que les voy a mostrar, yo sé que en Zoom se ve como entrecortado, pero ya les voy a mostrar, esto es una capita muy fina que encontramos en un rincón de un estanque de 2.500 metros cuadrados. Hay que aclarar que en la acuicultura simbiótica no tenemos sedimento en el piso, están los pisos limpísimos y cualquiera que haga biofloc lo puede comprobar. Bueno, biofloc puede tener algún problemilla, pero la acuicultura simbiótica que nosotros desarrollamos, que es un híbrido entre biofloc y aquamimicry, luego explicaremos al final qué es cada uno, no tenemos residuos en el fondo. Sin embargo, tras usar pues exhaustivamente fermentos, a veces se acumula una capita que es de un color verdoso, marrón, un poco gris, y esto que ven aquí son poliquetos. Ustedes pueden imaginar, los poliquetos son unos animalitos, son unos gusanos que tienen un perfil de ácidos grasos esenciales espectacular. Se usan en reproducción de camarón, en hatcheries, son indispensables de hecho. Aquí se ven poliquetos y lo que salta transparente o de color blanquito son antípodos, que es otro crustáceo que es un alimento también sensacional para peces y camarones.
Y por último estamos viendo aquí un cono IMOF con bioflóculos y copépodos moviéndose. Igualmente revela la cantidad de alimento vivo que se genera en un estanque de acuicultura simbiótica. Entonces, como resumen, estamos viendo, vuelvo a poner, ahora pongo otra vez la presentación, vemos exactamente en qué puntos incide la acuicultura simbiótica. Hemos visto que sirve para aumentar la calidad de agua, sirve para aumentar el alimento vivo, el alimento natural, zooplancton y bioflóculos en el agua, y vamos a seguir viendo otros, ¿no? Entonces, antes de seguir con las características de la acuicultura simbiótica, es importante explicar que la acuicultura simbiótica se llama, esto lo tenemos que haber explicado al principio, pero no importa, estas son cosas del directo. La acuicultura simbiótica se llama simbiótica porque usamos microorganismos que tienen ciertos beneficios, que ejercen ciertos beneficios sobre nuestro animal de cultivo, peces y camarones, ¿no? Hacen una acción de biorremediación, evitan enfermedades, sirven de alimento para nuestros organismos y también aumentan la supervivencia, entre otros. Entonces generan una acción beneficiosa para peces y camarones. Y los peces y camarones, a su vez, permiten que esos microorganismos y el zooplancton se desarrolle y exista, ¿no? Porque todos los residuos que emiten nuestros peces y camarones, alimento no ingerido, heces y sustancias del metabolismo, mucus, heces y también las mudas de camarón, son alimento directo para estos microorganismos. Entonces hay una relación simbiótica, o es lo que nosotros favorecemos. La primera acuicultura simbiótica fue tecnología bioflok, surgió en los años 70, 80, y se trata pues de una tecnología en la que son estanques pequeños normalmente de plástico, geomembrana, etcétera, en los que no se hace recambio de agua. Se usa melaza como fuente de carbono para que los microorganismos absorban el nitrógeno del estanque, el nitrógeno amoniacal total, ¿no? Con la fuente de carbono pueden balancearlo y asumir ese nitrógeno, si no, no. Esa fue la primera que surgió. Luego, en el año 2013, surgió biomimicry, en Tailandia. En el 2016 se reclasificó o rebautizó biomimicry por aquamimicry. Es muy parecida a BioAquaFloc, esta tecnología asiática, aquamimicry, solo que es en tanques grandes de tierra con un toilet central. Ya la extracción de sólidos es muy importante. Y no usan melaza como fuente de carbono, como decimos, solo puro fermento de arroz, fermento de soya. Luego hay una nueva tecnología híbrida, que es la que tenemos la suerte y el honor de desarrollar, se llama BAF, BioAquaFloc, y es un híbrido entre tecnología biofloc y aquamimicry. ¿Qué significa? Básicamente es una tecnología biofloc que se centra mucho en la extracción de sólidos y en el uso de fermentos. Usamos fermento de salvado, de arroz o de cualquier cereal. Cuando digo salvado, también salvado significa polvillo, afrecho, semolina, tiene muchos nombres. Es el residuo de la molienda de la cáscara del arroz o de cualquier cereal, trigo, avena, maíz no, perdón, cualquier otro cereal de espiga. Y ese subproducto que se utilizaba normalmente para la alimentación del cerdo, lo usamos para hacer fermento de cereal. Usamos, por supuesto, un fermento de soya también para fertilizar, sobre todo en la maduración, y usamos un fermento propio, que es solamente patente de BioAquaFloc, que es un fermento de melaza con levadura. Aparte de estos tres fermentos que utilizamos como calidad de agua, usamos un fermento de soya especial, que es más denso, que es un alimento predigerido. Todo esto es un avance para lo que vamos a ver justo ahora en esta presentación. Pero que quede claro que como tecnologías simbióticas está tecnología biofloc, tecnología aquamimicry y tecnología BioAquaFloc, que es la que nosotros estamos presentando en este momento. Si utilizamos tanques o grandes o pequeños de tierra o de geomembrana con aireación, usamos extracción de sólidos con un toilet o con un sedimentador. Extracción de sólidos simplemente es que extraemos el exceso de bioflóculos y los sólidos que no están en flotación, que sedimentan. Y, por supuesto, enriquecemos nuestro estanque con una fuente de carbono, pero no solo melaza. La melaza la usamos solo para cuando tenemos una emergencia de nitrógeno amoniacal total y corregimos ese desbalance con melaza pura. Pero mientras usamos regularmente dos tipos de fermento, fermento de semolina de arroz y fermento de melaza con levadura. Dicho esto, sé que es mucha información, pero quería por lo menos encajar qué significa tecnología biofloc, qué significa tecnología aquamimicry, qué significa tecnología BioAquaFloc, cuáles son las características de las tres y la importancia que tiene en la tecnología simbiótica estas técnicas, extracción de sólidos, uso de melaza, uso de fermentos, que vamos a ver ahora mismo. Así que volvemos a la presentación.
hemos visto que un principio indispensable de la tecnología simbiótica es aumentar la calidad de agua. Otro principio es alimentar a nuestros organismos con zooplancton que generamos en nuestro agua y bioflóculos. El tercer epígrafe es aumento de la bioseguridad. Por supuesto, como no hacemos recambio de agua, lo que vemos es que hay una entrada mucho menor de patógenos, pero no solo eso. Los bioflóculos y las bacterias que están en nuestro agua son capaces de generar metabolitos secundarios como el PHB, el polibeta-hidroxibutirato, y también otros como los ácidos orgánicos de cadena corta. Muy importante, estamos en el epígrafe de que la tecnología simbiótica es capaz de aumentar mucho la bioseguridad de nuestra producción. ¿Cómo? Muchos mecanismos. Hay exclusión competitiva, es decir, las bacterias probióticas luchan por el espacio y desplazan a los patógenos. Luego tenemos metabolitos secundarios que desprenden las bacterias que están en el bioflóculo y en el zooplancton, como el PHB, polibeta-hidroxibutirato, y luego hay una generación activa de ácidos orgánicos como bacterias como Pseudomonas y Bacillus, generan estos ácidos orgánicos de cadena corta muy importantes. Ahí tenemos el ácido láctico, cítrico, butírico, valérico, fórmico, etc. Estos ácidos de cadena corta tienen distintas acciones en el tracto digestivo de peces y camarones. Básicamente entran en el citoplasma de las bacterias patógenas, emiten protones y disminuyen el pH y hacen que estas bacterias patógenas mueran. Ese es un mecanismo, pero hay otros mecanismos. Ellos ejercen también una acción de generación de enzimas, vitaminas, exclusión competitiva dentro del intestino, acidificación del medio intestinal. Todos esos mecanismos hacen que los ácidos orgánicos tengan, los probióticos por una parte y los ácidos orgánicos por otra, luchen contra los patógenos. Muy importante. Nosotros no solo le confiamos la generación de ácidos orgánicos a las bacterias del biofloc y de nuestro estanque, sino que en los fermentos que hacemos, nosotros generamos una gran cantidad de ácidos orgánicos de cadena corta, y lo vamos a ver más adelante. Estos ácidos orgánicos y el resto de elementos que acabamos de nombrar hace que no haya prácticamente patógenos disponibles en el estanque. Al no hacer recambio de agua tampoco entran, y luego usamos algunos fermentos como el fermento de melaza con levadura que genera una inmunoestimulación en peces y camarones a través de sustancias como los mananos y los beta-glucanos. Vamos a verlo un poquito más adelante. Y el último epígrafe es, bueno, aquí vemos la calidad de agua, por supuesto, la bioseguridad. Hagámoslo. Hagamos este de allá. Mucha más bioseguridad. Y estamos ya, discúlpenme, por un aumento de la densidad de cultivo. Este epígrafe es muy importante. Vamos a explicar. Miren, cuando nosotros tenemos un cultivo en el que hay más oxígeno porque aireamos el estanque, si estamos haciendo acuicultura simbiótica sin aireación, que se puede, nosotros en los fermentos somos capaces de generar celulasas, es decir, utilizamos ciertas bacterias que ya hemos estudiado en el laboratorio y que sabemos que no solo producen ácidos orgánicos y enzimas interesantísimas, sino que entre esas enzimas interesantes hay una que es la celulasa. La celulasa hidroliza la celulosa, ¿de acuerdo? Este polisacárido que conforma la pared de las microalgas hace que, claro, cuando llega la celulasa al agua, rompe la pared de las microalgas y ejerce un control sobre la población de microalgas, y pasamos de tener estanques súper verdes controlados por la fotosíntesis y las microalgas con altos valores de saturación de oxígeno durante el día, que tampoco son buenos, y muy bajitos valores de saturación de oxígeno durante la madrugada, hasta el punto que puede morir toda la microalga, y no solo la microalga, sino los peces y camarones luego, ¿no? Luego arrastra a nuestro cultivo. Eso no es bueno, no es bueno tener agua verde en nuestro estanque. Y aquí hay un gran debate, porque hay técnicas que se usan el agua verde, pero todos los acuicultores e investigadores sabemos, y lo hemos sufrido en nuestros cultivos en algún momento de la vida, cuando tenemos aguas muy verdes, el cultivo es muy inestable. Los valores de oxígeno varían muchísimo y realmente se pueden dar eventos de anoxia en la madrugada y haber valores de incluso menores a 1 miligramo por litro, ¿no? Entonces no podemos permitir eso. Al utilizar fermentos continuamente estamos haciendo un control sobre las microalgas y el agua empieza a tornarse un color amarillo, beige, café, chocolate, que está indicando que la parte
heterotrófica, las bacterias, están controlando el sistema. Ya no es la parte autotrófica, ya no son las microalgas, sino que ahora son las bacterias las que controlan el sistema junto al zooplancton y ya no tenemos esos desbalances de oxígeno. Y además hay más oxígeno. Hay más oxígeno porque las microalgas no consumen casi en la noche. Podemos tener perfiles de oxígeno en la madrugada por encima de 6 miligramos por litro con 30 camarones por metro cuadrado sin aireación en acuicultura extensiva simbiótica. Es maravilloso. Entonces, claro, si tenemos más oxígeno y tenemos alimento natural en el estanque, pues podemos ser capaces de aumentar mucho la densidad, como hemos dicho, hasta el punto de tener 45-50 kilogramos de biomasa de peces por metro cúbico y, hablando de número de camarones, por encima de los 450 camarones por metro cuadrado, que es algo muy viable en la agricultura simbiótica y que hacemos desde hace años, ¿verdad? Muy bien, ahora vamos a volver al último epígrafe, que es, bueno, hablando del aumento primero de densidad, aquí vemos un cultivo de tilapia con alta densidad, tilapia roja por metro cúbico, y aquí, bueno, aquí un platito de camarón con muy pocos días. Aquí se ven los bioflóculos ya sedimentados, estos son bioflóculos, como ven. En la acuicultura simbiótica, el agua está transparente y los bioflóculos precipitan enseguida. Cuando lo vemos desde fuera y los aireadores están funcionando, el agua se ve color chocolate porque los bioflóculos están en movimiento, pero en realidad el agua es muy transparente en la acuicultura simbiótica, ¿no? Y por último vamos a ver para qué sirve la acuicultura simbiótica más dirigido a la alimentación y a un caso concreto de la alimentación, a la generación de alimento predigerido. Esto es un video que mostramos donde se ve cómo están haciendo unos compañeros aquí en Costa Rica alimento predigerido. Estamos asesorando a unos compañeros que están generando un fermento de soya que está pues predigerido en el sentido que está fermentado durante 7 días, luego se añade un poquito de melaza y un poco de salvado de arroz y terminamos dando un producto así que pueden peletizar de forma artesanal o no, o darlo en forma de masa, y eso alimenta a sus camarones y peces. Bueno, el alimento predigerido es la estrella de cine de la acuicultura en estos momentos, porque como saben, la alimentación puede suponer en costos hasta el 60% de la actividad, de todos los costos generales de la acuicultura, puede suponer un porcentaje tan alto como ese. Podemos utilizar alimento predigerido que hacemos en la granja. Para granjas muy grandes sabemos que es poco viable, pero han de pensar y de considerar algo. 1 kilo de alimento predigerido puede salirles entre 0,20 y 0,40, 0,60, dependiendo del precio de la soya, centavos de dólar el kilo. Estamos hablando de 20 centavos, 40 centavos de dólar el kilo. Mientras que un alimento convencional pues nos está costando desde 90 céntimos hasta 1,50. Estamos teniendo un ahorro a veces hasta un 80%. ¿Se puede sustituir todo el alimento balanceado? Eso depende de la técnica que usen y de la cantidad de zooplancton y bioflóculos que tengan. Cuanto más simbiótico sea su sistema, más zooplancton y bioflóculos tengan, pueden hacer una sustitución mayor. Lo que hacen los acuicultores tradicionales que no hacen acuicultura simbiótica, solo aplican esta técnica, es que sustituyen de 2 a 3 días completos de alimento predigerido por alimento balanceado. Nosotros hemos hecho sustituciones totales y estamos ahora mismo en vías de comprobarlo. De hecho, estamos haciendo ensayos en laboratorio donde hacemos distintas dietas, 25, 50 y 100% de sustitución de alimento balanceado por alimento predigerido. ¿Por qué lo podemos hacer? Porque uno de los grandes limitantes en la sustitución de un alimento balanceado es el DHA y el EPA. Son ácidos grasos esenciales que necesitan nuestros peces y camarones y que el alimento predigerido no tiene. El alimento balanceado sí. Sin embargo, este DHA y EPA, el ácido docosahexanoico y el eicosapentanoico y otros, lo consiguen en nuestro agua porque tenemos zooplancton y bioflóculos, y los bioflóculos y el zooplancton son muy ricos en DHA y EPA, de manera que si tenemos mucho zooplancton y bioflóculos en el agua, somos capaces de hacer una gran sustitución de alimento balanceado por predigerido y podemos tener un gran ahorro que ahora mismo está suponiendo la supervivencia de muchas granjas acuícolas en esta coyuntura del COVID. Dicho eso, vamos a explicar un poquito más el objetivo de uno de los grandes elementos que tenemos en la acuicultura simbiótica, son los fermentos. Vamos a empezar con el fermento de cereal.
Y vamos a hablar de un fermento en concreto, el fermento de salvado de arroz. ¿Para qué nos sirve este fermento? Pues es capaz de generar ácidos orgánicos de cadena corta, genera enzimas que controlan las algas y otras más. Supone un alimento semidigerido porque el salvado de trigo se va digiriendo y libera los componentes nutricionales que lo contienen, como por ejemplo polipéptidos, aminoácidos, azúcares libres, ácidos grasos, etc. Y en las enzimas también tenemos proteasas, celulasas, amilasas, colagenasas, etc. Por supuesto, como hay un aporte de ácidos orgánicos, el fermento puede reducir su pH hasta en 3, incluso 2,5 de pH, y eso quiere decir que están funcionando muy bien nuestras bacterias acidolácticas y no acidolácticas y están generando muchos ácidos orgánicos que hacen decrecer o disminuir el pH. Eso nos va a venir muy bien porque nos va a controlar que tengamos picos de pH en nuestro estanque y esto es muy positivo, sobre todo para controlar el nitrógeno amoniacal total. Y luego, más que controlarlo, como saben, el nitrógeno amoniacal total puede ser muy tóxico si la mayor parte de ese nitrógeno está en forma de amoníaco, NH3. El control de pH hace que la mayor parte del nitrógeno esté en forma de amonio, ¿no? Que es mucho menos tóxico, 300 veces menos tóxico que el amoníaco. Y por supuesto es una fuente de carbono. Todos estos beneficios que aporta el fermento de salvado de arroz los aporta el propio fermento, pero como lo hacemos con bacterias probióticas, por ejemplo, Bacillus subtilis, la propia Bacillus subtilis tiene otros beneficios y en un fermento de arroz podemos obtener incluso inoculándolo con 5 gramos, un recipiente de 500 litros donde ponemos, por ejemplo, 10 kilos de salvado de arroz y 5 o 10 gramos de Bacillus subtilis, tanto gramos como mililitros, podemos encontrarnos a las 48 horas poblaciones de 10 elevado a la 9 y 10 elevado a la 14 unidades formadoras de bacteria por mililitro de Bacillus subtilis, de manera gratuita, ¿verdad? Entonces esto es muy interesante, la generación de probióticos de manera masiva y gratuita, o por lo menos muy poco costosa en nuestro estanque. ¿Qué beneficios tiene la propia bacteria Bacillus subtilis? Bueno, hemos visto que contraataca o lucha contra un gran número de vibrios que son uno de los principales patógenos en la apicultura. También tiene pues una gran avidez por tóxicos, es decir, Bacillus subtilis degrada muchos compuestos carbonatados, muchos compuestos nitrogenados como amonio, nitrito, nitrato, es decir, nos ayuda a controlar todos estos compuestos tóxicos. Además, degrada la materia orgánica del fondo y nos encontramos pisos, cuando hacemos la cosecha, pisos firmes, de color marrón, ya no está el fango aquel hediondo y oscuro que denota la reducción de materia orgánica, ¿no? Y la producción de tóxicos como el ácido sulfídrico. Ya no nos encontramos eso. Ya esta bacteria lo que hace es degradar la materia orgánica del estanque, incluso parece ser que es capaz de degradar el N-acetilglucosamina, que es uno de los componentes de la muda de camarón, o sea que hasta las mudas de camarón degrada. Y por supuesto tiene una gran afinidad por acabar con hongos, y entonces se sabe, es conocido que Bacillus subtilis tiene un gran poder antifúngico. Bueno, igual que ese fermento, tenemos otro fermento que es el de levadura con melaza, que genera ácido carbónico, es una fuente de betaglucanos y mananos que son súper inmunoestimulantes, activan el sistema inmune de peces y camarones. Como saben, los camarones tienen un sistema inmunológico más bien rudimentario, por decir algo, porque no tienen un sistema inmunológico propio, no tienen un sistema inmunológico, a ver si me sale la palabra, específico, no tienen sistema inmunológico específico, sí tienen un sistema no específico. Y los betaglucanos y mananos ayudan a activar este sistema inmune tanto en peces como camarones para que si entra algún patógeno estén preparados. Luego, las levaduras que usamos, que es Saccharomyces cerevisiae, tiene un gran contenido en su pared de proteínas, y estas proteínas son muy interesantes, tienen un perfil aminoácidico muy bueno para peces y camarones. Por supuesto, ejercen un control del pH y es una fuente de carbono. Aparte de los beneficios que tiene este fermento, por sí misma, la Saccharomyces cerevisiae, que es la levadura que usamos, ejerce otros beneficios. Por una parte, ayuda a que sea menos tóxico la salinidad o los nitritos cuando hay una subida de salinidad muy grande y tenemos salinidades por encima de los 50 ppm, o también
cuando tenemos un pico de nitrito. Entonces, nos ayuda mucho a eso. Por otra parte, actúan, como hemos dicho, como fuertes inmunoestimulantes y, pues, además, las levaduras lo que hacen es que implementan la cadena trófica del estanque, es decir, son presa de otros componentes del zooplancton, lo cual nos permite tener alimento vivo en nuestro agua. El fermento de soya. Aquí el fermento de soya es muy particular porque podemos hacerlo de dos maneras. De manera más líquida y fermentarlo solo 48 horas y verterlo en el agua para, sobre todo en la maduración, luego durante el ciclo no lo usamos mucho, o podemos hacerlo más denso y fermentarlo más días y hacer un alimento predigerido. Vamos a empezar con la primera opción. ¿Qué nos aporta un fermento de soya? Ácidos orgánicos de cadena corta, como hemos dicho, enzimas, muy importante, una liberación importante de aminopéptidos, aminoácidos esenciales, polipéptidos, etc. Control del pH y fuente de carbono. Pero como usamos, entre otros, Lactobacillus plantarum, también usamos Bacillus subtilis. Lactobacillus plantarum per se, por sí misma, también tiene otros beneficios. Por ejemplo, genera esta alfa-galactosidasa, que es una enzima que acaba con estos polímeros no almidonosos, y ahí está pues muchos, lignina y hemifundasa, etcétera, ¿no? Que lo que hacen es que no nutren, ¿verdad? Incluso acaba, cuando se genera la fermentación de las leguminosas como la soya, la fermentación hace las bacterias que usamos en nuestros fermentos, como Lactobacillus plantarum o Bacillus subtilis, generan sustancias que eliminan los factores antinutricionales. ¿Y cuáles son los factores antinutricionales? Pues el ácido fítico, los biozógenos, los inhibidores de serina-tripsina, etc. Estas sustancias antinutricionales son quelantes. Lo que hacen es que atrapan nutrientes, atrapan enzimas como proteasas, atrapan minerales, ¿no? Quelan minerales como los del calcio, el hierro, el magnesio, ya no están biodisponibles para el camarón. Es decir, no dejan, incluso quelan, o sea, son capaces de inmovilizar enzimas que degradan también hidratos de carbono y, como hemos dicho, proteínas. Entonces, lo que pasa, no son malos los factores antinutricionales en el sentido de que no son tóxicos, pero no dejan que los nutrientes lleguen a camarón y a los peces. Entonces, la fermentación acaba con estos factores antinutricionales. También la cocción, la aplicación de calor. Pero el principal objetivo de la fermentación en el fermento de soya es acabar con los factores antinutricionales. Además, Lactobacillus plantarum, bueno, pues también ayuda a los estrés de salinidad y otros tóxicos y, por supuesto, acaba con ciertos víbrios, lo cual nos ayuda en la bioseguridad. Y, bueno, aquí tenemos lo que se ve arriba en la superficie, estamos aquí es hablando cáscara de soya y otras impurezas. Algo que no he dicho es que aconsejan filtrar. Bueno, ahí está, me estoy escuchando hemos hecho un sketch, un corte de un vídeo en el que estamos preparando un fermento de soya, ¿no? Y bueno, de cereal, perdón, y entonces aquí estamos viendo cómo es la preparación. Hablando de la soya, hemos visto cómo hacemos un fermento de soya líquido, pero ahora un fermento de soya más denso, en el que podemos poner 1 kilo de soya por 1 litro de agua, o 1 kilo de soya por 2 litros de agua, o 1 kilo de soya por 3 litros de agua. Eso significa, bueno, aquí hay un pequeño error y lo pongo ya en relieve. 1 a 1 significa 1 litro de agua por 1 litro de soya, 2 a 1 es 2 litros de agua con 1 kilo de soya, y 3 a 1 es 3 litros de agua por 1 kilo de soya, ¿vale? A veces lo hacemos un poquito más líquido porque si no el predigerido pues se queda muy apelmazado y no es capaz de generar bien la fermentación, ¿no? Pero eso es lo que significa. Normalmente usamos 2 a 1, ¿vale? Por ejemplo, 200 litros de agua por 100 de soya. Cuando ya ha fermentado durante de 2 a 7 días, con Bacillus subtilis y Lactobacillus principalmente, ya está mucho más denso, lo podemos extender en algún lugar para que termine de deshidratarse y terminar la fermentación, y luego lo mezclamos con un poquito de soya, con un poquito de salvado de arroz y con un poquito de melaza. La melaza y el salvado de arroz nos ayudan a aglutinar, son aglutinantes, de manera que se nos queda una pasta de esta manera.
Lo pueden secar más y deshidratar, lo pueden peletizar, lo pueden entregar así, hay muchísimas maneras, ¿no? Después están ciertos aspectos. Cuando lo entregamos húmedo, tenemos un descenso del oxígeno un poquito más acentuado y puede que suba un poquito el valor de nitrógeno amoniacal total. Ya hemos aprendido a peletizarlo y deshidratarlo incluso al sol y funciona muy bien. Claro, estos predigeridos suponen pues una sustitución del alimento normal, balanceado. ¿Y cuánto podemos sustituirlo? Ya lo hemos dicho, depende de la cantidad de zooplancton y bioflóculos que haya en el agua, pero hemos llegado a hacer sustituciones totales, del 100%. Nos ayuda a reducir de manera muy importante el factor de conversión del alimento. Y el costo ronda los 20 a 40 centavos de dólar el kilo. Por supuesto, claro, una cosa es hacer alimento predigerido y entregarlo, aunque no tengamos acuicultura simbiótica en el estanque, es decir, aunque no tengamos bioflóculos y zooplancton, lo podemos hacer y sustituir el alimento un día, 2 días, 3, ¿no? Por el balanceado. Pero además, si estamos haciendo acuicultura simbiótica, tendremos bioflóculos y tendremos zooplancton. Entonces estaremos alimentando con predigerido y los animales tendrán alimento vivo todo el tiempo, 24/7 en el agua. Ese alimento vivo se caracteriza por tener un alto contenido de DHA, que es un ácido graso esencial importantísimo en el crecimiento, sin el cual no crecen nuestros animales. Esto ya lo comprobó Cardona y colaboradores en el 2016, Crab y colaboradores, Frontail y colaboradores en el 2019 e incluso el propio Abimelech en su edición de Biofloc Technology del 2015. La utilización de los fermentos le hemos dado un poquito más de importancia en esta presentación porque se están convirtiendo en el pilar de la acuicultura simbiótica híbrida que nosotros desarrollamos, que es BAF, BioAquaFloc. Nosotros nos centramos en la utilización de fermentos y desarrollamos fermentos nuevos para todo ese tipo de beneficios que hemos nombrado. Aumentar la calidad de agua, aumentar la densidad de animales en el cultivo, que haya alimento predigerido, que haya alimento natural en el estanque, generar alimento predigerido, etcétera, ¿no? Todo eso nos lo permite un protocolo de acuicultura simbiótica que ofrecemos y la elaboración de fermentos. Pero esto no es nuevo. Ya Davoud y Cosio el año pasado hicieron una revisión de 33 experiencias en laboratorio con varios autores en los que ponían de relieve que la utilización de fermento de soya, principalmente, aunque hay fermento de otras semillas, pues es muy beneficioso. Incluso algunos autores pusieron aquí grados de sustitución por alimento balanceado que comprobaron exitosos. ¿Por qué a lo mejor no pudieron llegar a un grado de sustitución del 100%? Porque lo hicieron en agua clara. Esto no son pruebas en agua clara y hacen una sustitución de alimento balanceado y ya. Pero si el animal hubiera tenido una fuente de DHA y EPA, por supuesto, en el agua, pudieran haber llegado, en principio, ¿verdad?, supuestamente a un grado mayor. Y es algo que vamos probablemente a publicar este año, porque estamos corriendo un experimento con la Universidad Tecnológica Nacional de Costa Rica y varias empresas de probióticos aquí, ¿no? Y es un experimento que tengo el honor de dirigir. Bueno, otros autores también igualmente utilizaron otras bacterias, Lactobacillus, y también vieron grados de sustitución distintos. Esto no solo se hizo con Lithopeneus banamei, como hemos visto, que es uno de los camarones más famosos y más cultivados en el mundo, sino que también se hizo con tilapia y con fermento de soya, también se hizo con Macrobrachium y, por supuesto, con salmón y trucha. Estamos haciendo investigaciones en Bolivia con trucha en simbiótica, algo que era impensable hace unos años, que pudiéramos cultivar truchas con bioflóculos, puesto que estos animalitos son de aguas pristinas, con aguas muy claras, que en principio no eran aptos para cultivar con una gran carga de sólidos suspendidos, y resulta que sí lo estamos haciendo y está funcionando muy bien. Bueno, nosotros damos un curso de acuicultura simbiótica mensual, ¿verdad?, en el que entregamos un protocolo general donde enseñamos cómo generar bioflóculos y zooplancton y aparte 3 protocolos más de los 3 fermentos que hacemos. Este protocolo de fermento es doble porque aquí capacitamos tanto a hacer un fermento de soya líquido como alimento predigerido. Entonces aquí tenemos un registro para apuntarse al curso y, por supuesto, los canales que tenemos en los que subimos todos los vídeos de distintos fermentos y técnicas y tecnologías que hacemos es BioAquaFloc en YouTube,
una página que tenemos que se llama BioAquaflog, y ahí tenemos, pues, por supuesto, todos los artículos y novedades que vienen al mundo acuícola, y los cursos, pues, por este Gmail.